Ley del Guajiro cubano: 1 más 1 es igual a 2. La única verdad es la realidad. La edición anterior del Diccionario Soviético de Filosofía es de 1963. Por lo tanto, ya en la siguiente, la de 1964, pues incluirían al Club de Roma, que es, digamos, un proyecto que tiene ciertas armonías, o bueno, no siempre tan armónicas, por cierto, pero sí guarda cierta relación con otras instituciones globalistas, como el Council on Foreign Relations de Estados Unidos, el Royal Institute of International Affairs, el Consejo de Relaciones Exteriores del CFR, el Council on Foreign Relations de Estados Unidos, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, el Royal Institute International Affairs de Gran Bretaña, el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, y que son, digamos, instituciones de alguna manera hermanas o primas hermanas, vamos. También el Club de Roma pues, colabora con instituciones como la UNESCO, la OCDE, la Globe International and Broad Range Global and Regional, y ellos mismos, los señores del Club de Roma, pues se autodenominan como una no organización no gubernamental. O sea, organización no gubernamental. Una mamarrachada. Y solo le faltó decir sin ánimo de lucro, es decir, sinónimo de lucro. Bien. La institución globalista, pues digamos, está, pues digamos, pues eso, involucrada a lo que llaman el nuevo orden mundial, que consiste en la creación de un gobierno internacional único, lo que desde nuestras coordenadas, teniendo en cuenta la trepidante dialéctica de estados y dialéctica de imperios, también codeterminado siempre con la dialéctica de clases, pues es un auténtico disparate que no hay por dónde cogerlo. Es un delirio geopolítico, si quiere, o monismo geopolítico, para decirlo con esos términos. Esta institución pues, se considera también humanista y claro, es un humanismo pues, vinculado al humanismo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que como bien se sabe no es universal, por mucho que lo jaleen, porque ni la Unión Soviética, ni China, ni tampoco los países musulmanes que hicieron sus propios derechos humanos basados en la Sharia, pues los incluyeron en fin, los dieron por buenos. Entonces no se puede hablar de los derechos humanos universales. Y estos del Club de Roma también hablan de un humanismo, digamos, pues un humanismo indefinido, porque no se dan el parámetro. Y el humanismo, por la idea de humanismo, pues hay humanismo aristocrático, un humanismo democrático, humanismo liberal, humanismo socialista, humanismo cristiano, humanismo musulmán. Y hay muchos modelos de humanismo y no es que esos modelos no proceden de la idea de humanidad, sino que son esos mismos modelos de humanismo, muchas veces enfrentados y a muerte entre ellos, los que van configurando esta idea de humanidad, o idea incluso aurelar de la humanidad. Bien. El Club de Roma formalmente tuvo su primera formulación en la reunión del 29 de junio de 1970 en Berna, en Suiza, pero ya fue fundado en abril de 1968, fíjense la fecha, abril de 1968, un mes antes de la creación del mayo, famoso mayo francés, lo cual tampoco quiere decir nada que el Club de Roma esté detrás de eso. Que fue fundado por el hombre de la banca rockefelleriana, la Chase Manhattan Banks, también miembro del Club Bilderberg, Aurelio, y director ejecutivo de la Fiat, de los coches de la Fiat, Aurelio Pesci, un destacado pues, miembro de estas instituciones. Pesci era una personalidad pues, capaz de hablar con gente de mandatarios de Estados Unidos, de China, de la Unión Soviética, e incluso también del Vaticano. Y es uno de los que promovieron el Fórum Humano. Otro de los, fundadores del Club de Roma es el científico escocés Alexander King, que era miembro de la Orden de San Miguel y San Jorge y de la Orden de la Caballería llamada Excelentísima Orden del Imperio Británico. Y otro de los miembros, digamos, es el economista alemán, diseñador industrial y profesor de mecánica y político, Edward Pestel. Aurelio Pesci, como buen globalista, llegaría a decir, dice, uno de los mayores obstáculos para el progreso de la humanidad es el concepto de la soberanía de cada nación. Aquí, claro, como buenos globalistas, pues van contra la soberanía nacional de los estados nacionales, de las naciones políticas canónicas. Y Alexander King sostenía que la sociedad mundial, ni más ni menos, requiere una única dirección, un gran capital que guíe la Tierra hacia un destino común. O sea, las, digamos, miserias tercios genéricas que pueden llegar a pronunciar estos señores, pues son, digamos, al por mayor. Vamos. Bien.
También se habla, todas estas cosas siempre están muy cargadas de teoría de la conspiración, eso es cierto. Se habla de que el Club de Roma está financiado por la Fundación Alemana Marshall. Y digamos que los ejecutivos que integran el Club de Roma proceden de la OTAN. Son cosas que se dicen y nunca se sabe si son ciertas o no. Bien. El Club de Roma tendría su primera sede en Roma, después pasaría a Hamburgo y finalmente, donde hoy está, en Winterthur, en Suiza. Instituciones, digamos, filiales o análogas del Club de Roma son el Club de Madrid y el Club de Budapest. Entre los miembros más relevantes del Club de Roma, pues está la reina Beatriz de Holanda, miembro del Club Bilderberg, hija de el príncipe Bernardo, fundador del Club Bilderberg. Ruth Lubbers es primer ministro de Holanda. Urs Kollers es canciller de Alemania, es director del Fondo Monetario Internacional y miembro de Bilderberg. Mauno Koivisto, ex primer ministro y presidente de Finlandia. Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea. Manmohan Singh, ex primer ministro de la India. Ernesto Zedillo, expresidente de México. Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay. César Gaviria, expresidente de Colombia. Belisario Betancourt, expresidente de Colombia. Enrique Fernández de Cardoso, expresidente de Brasil. Mário Soares, expresidente de Portugal. Daniel Jensen, Bilderberg, Comisión Trilateral. Sol Lonevich, el Council of Foreign Relations, Trilateral. Edward Piscini, Instituto Aspen, Bilderberg. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, Comisión Trilateral, CFR. Kurt Wells Rothschild y uno de los padres fundadores del Johann Kepler's Universität en Austria, entre otras personalidades que forman este Club de Roma. Y para mencionar a los españoles, digamos, pertenecientes al club, pues tenemos a José Luis Cerón, ministro de Exteriores con Franco, Carlos Robles Piquer, político y diplomático de Alianza Popular. Cristóbal Halfter, músico y compositor. Federico Mayor Zaragoza, es ministro de Educación y Ciencias, diputado del Parlamento Europeo y director general de la UNESCO entre 1987 y 1999, y uno de los pensadores alicias más eminentes. Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, ministro de Educación Nacional entre 1951 y 1956. Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores entre 1982 y 1985. Javier Solana, ministro de Asuntos Exteriores entre 1992 y 1995. Secretario General de la OTAN entre 1995 y 1999, los años de Kosovo, etcétera, etcétera. Y el otro representante de la política exterior y de la seguridad común de la Unión Europea entre 1999 y 2009. Juan Luis Cebrián, como no, miembro del Club Bilderberg, ex presidente del Grupo Prisa, hasta que fue purgado recientemente. Isidoro Faine, uno de los mayores empresarios españoles del siglo XX, que sería presidente de la Caixa, y también sus majestades don Juan Caldo y don Jesús Fría. Y los días 19 y 20 de julio de 1976 se celebró por primera vez en España, en Madrid, la conferencia anual del Club de Roma. Y cuyo título de la conferencia se titularía La humanidad ante sus alternativas. Esto siempre hablan de la humanidad en un sentido, digamos, como una totalidad atributiva armónica. Y donde sería, en este congreso de 1966, sería elegido el primer miembro del Club de Roma español, que era Ricardo Díaz Ochleneir, el cual sería vicepresidente del club entre 1988 y 1990 y presidente del club entre 1990 y 2000. Y desde el 2000 hasta entonces sería presidente honorario del Club de Roma. Y todavía me consta que el hombre sigue con vida y sigue siendo el presidente honorario del club. Otro de los habituales a las reuniones del Club de Roma es el marxista o marxistoide polaco Adam Schaff. Adam Schaff, que llegaría a decir, dice: me gusta tratar con los capitalistas del Club de Roma. Son los únicos que se atreven a hablar abiertamente del futuro de la humanidad. Son tan poderosos que no tienen nada que temer. Bien. Y otro de los miembros del Club de Roma, y fíjense que la entrada del diccionario del Diccionario Soviético de Filosofía del Club de Roma es de la edición de 1984, un año antes de que entrase en 1985 Mikhail Gorbachev, que sí, que es miembro del Club de Roma, lo cual ya da a pensar que Gorbachev, como socialdemócrata, como líder del Partido Socialdemócrata de Rusia, una vez que ya cayó la Unión Soviética, y como un ecologista empedernido creando la Green Cross International, pues da de qué pensar que Gorbachev tenía más que ver con los ideales socialdemocráticos y liberales de Occidente que con los de la Unión Soviética, lo cual da a pensar que era un traidor o era un inútil. Una de las dos cosas lo era, eso seguro.
este Mikhail Gorbachev, que también es miembro del Club de Budapest y también ha asistido a reuniones del Club de Madrid. En el Club de Roma se trabaja en pos de la construcción de una sociedad económicamente viable. ¿Viable para quién? Socialmente solidaria. ¿Solidaria contra quién? Ecológicamente perdurable. Ellos son los campeones del ecologismo. En fin, el fin del club está ni más ni menos en hacer que el mundo sea un lugar mejor. ¿Mejor para quién? Para los miembros del club, claro. Digamos que el Club de Roma se distingue por sus informes apocalípticos, o escatológicos si se quiere, del crecimiento demográfico. Digamos que están en la línea del proabortismo, que está financiado por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, y ya en 1952 John Davison Rockefeller III, hijo de John Davison Rockefeller Jr. y nieto de John Davison Rockefeller el primero de su nombre, fundó el Consejo de Población, en donde se plantea el problema de la superpoblación mundial. Claro, digamos que los señores del Club de Roma estaban, preocupados por la explosión demográfica. Y ellos lo que querían era reducir lo máximo posible el crecimiento demográfico. Y digamos, los recursos, pues ellos pensaban que, lo siguen pensando, claro, que los recursos son limitados y la desaparición inminente de algunos es irreversible. Y ellos fueron los que acuñaron una expresión que se sigue diciendo hoy en día, incluso hoy en día yo diría que más que nunca, que es la famosa expresión desarrollo sostenible. Ellos se presentan como una institución interdisciplinar y holística, tienen más de 100 especialistas de 52 países y tienen una mirada largoplacista. Ellos dicen, se trata de mirar más allá del hoy y de las circunstancias locales, pero sin olvidar que el pensar globalmente no debe ser una excusa para no actuar localmente. Uno de sus lemas es pensar globalmente, actuar localmente, o pensar globalmente, robar localmente. De ahí que se hable de una perspectiva glocal, y también de ahí el término glocalización, no globalización, sino glocalización, que está vinculado con la globalización, evidentemente. Ellos, los del Club de Roma, se presentan como, estudiosos que están implicados en estudiar los problemas más cruciales que afectan a la humanidad. Ya vuelvo a repetir que ellos entienden una humanidad al margen de las naciones políticas, etcétera, etcétera, las cuales quieren abolirlas para crear ese supuesto gobierno mundial junto a las demás instituciones globalistas. Y claro, esa humanidad pues, es una unidad armónica con una totalidad distributiva, como si la humanidad fuese alguien que se pudiese señalar con el dedo. Y no la entienden como una totalidad distributiva polémica, inserta pues, en esa dialéctica de clase, en esa dialéctica de imperio y en esa dialéctica de estados, en que siempre la guerra pues, es al fin y al cabo un recurso para que la cosa se siga desarrollando. Claro, y ya sea de una manera velada o de una manera abierta, ya directamente pues con la guerra. Y los señores del club pues, se proponen un pensamiento holístico y la búsqueda de una comprensión más profunda de la complejidad de los problemas contemporáneos. Bien, Aurelio Pesci se refería a la problemática global. La diferencia cada vez más notable entre el crecimiento económico sin límite y los recursos limitados del planeta. Ellos hablan, claro, el planeta es finito, por lo tanto, los recursos son finitos, pero el desarrollo o el crecimiento de la población, pues llegará un momento en que esos recursos se agotarán porque con tanto número de personas, hoy en día somos 7.500 millones de habitantes, pues llegará un momento en que no habrá ya recursos para alimentar a toda la población. Ellos en 1972 publicaron Los límites del crecimiento, The Limits to Growth, que fue encargado al Instituto de Tecnología de Massachusetts, con 17 científicos, pero los que llevaron a cabo este estudio con más dedicación, pues fuera la biofísica y científica ambiental especializada en dinámica de sistemas, Donella Meadows, junto a George Randers, William Bennett III y Dennis Meadows. El ejemplar vendió 10 millones en su momento, 10 millones de ejemplares, y fue traducido a 30 idiomas. Como dijo Donella Meadows, con espíritu dogmático, dice, el único motivo de que se venda tan bien en todos los círculos políticos es que no existe un planteamiento alternativo.
Y digamos que esta gente estaba basándose en Thomas Malthus, que muchos científicos muchos demógrafos, pues consideran una de las mayores aberraciones de la demografía, de la ciencia demográfica. Y claro, los límites del conocimiento, los límites del crecimiento. Se presenta, pues digamos, como el adalid del ecologismo contemporáneo. Digamos que todo el ecologismo que tan en boga está hoy en día, tan omnipresente está en nuestro presente en marcha, pues viene incubándose de aquí y de otras instituciones, no exclusivamente de aquí, pero como WWF, que fue fundada por el príncipe Bernardo, el fundador del Club Bilderberg, o el Greenpeace, que las malas lenguas dicen que está controlada por los Rockefeller. Es curioso que todas estas instituciones ecologistas pues están todas financiadas por la alta clase capitalista globalista. Bien. La principal conclusión a la que llega a los límites del crecimiento dice así: los recursos entrelazados de la Tierra, el sistema global de la naturaleza en el que vivimos, probablemente, dice, no pueden soportar las tasas actuales de crecimiento económico y de población mucho más allá del año 2100. Claro, ya hemos dicho que esta gente se refieren a una visión largoplacista. Están hablando de 2100. No sabemos qué va a pasar en 2020, pues ellos ya saben lo que va a pasar en 2100. ¿Son más listos que nadie? Bueno, serán menos tontos a lo mejor. Y añade, si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Más o menos vendría a ser un caos global en que la humanidad, pues, precisamente por ese crecimiento y por ese empobrecimiento que haría al agotar todos los recursos, pues la humanidad prácticamente fuese pues el apocalipsis, la escatología o poco menos. Y ya se pronosticaba, dicen, hacia el año 2100 se estará alcanzando un estado estacionario con producciones industrial y agrícola per cápita muy inferiores a las existentes al principio del siglo XX y con población humana en decadencia, es lo que vengo diciendo. Los límites del crecimiento se inspiró en un programa informático llamado Word 3, que se trata de una simulación por ordenador, y no de un trabajo de campo. Eso no es un trabajo de campo, es un trabajo hecho por un ordenador. Y claro, al ordenador pues se le meten, el creador de Word 3 es el ingeniero informático estadounidense J. Wright Forrester, y a raíz de los datos que le introducían al ordenador, pues el ordenador te da una conclusión. Claro, si tú le metes otra variable, por el ordenador te da otra conclusión. Los investigadores propusieron, digamos, el crecimiento cero y el estado estacionario. Los límites del crecimiento, pues fue un estudio pues muy criticado, tanto por liberales, socialdemócratas, por comunistas, fue muy criticado, bastante criticado por diferentes tendencias. ¿No? Que esta gente sean globalistas y que quieran un gobierno mundial no significa que ellos lo controlen todo, ni muchísimo menos, pero ya quisieran, es lo que quieren, claro. Y fue refutado por Alfred Sawy, un economista francés que fue el que acuñó la expresión tercer mundo, basándose en la expresión tercer estado de los estados, en fin, de la Revolución Francesa. Y Sawy decía que los límites del crecimiento pues, tenía errores de bulto, como errores de bulto él tenía Malthus. El informe pronosticaba, fíjense, uno de los errores de bulto, el informe pronosticaba que para 1990 se iban a acabar las reservas mundiales de petróleo. Pues, en fin, ya han pasado 30 años y por lo visto sigue habiendo muchísimas reservas de petróleo y se están descubriendo muchas más. Por tanto, hay un dato objetivamente falso de los límites del conocimiento. Objetivamente quiere decir también muy fácil de verlo, fácil de comprobarlo. Mira, decían que en 1990 se acababa el petróleo y mira, seguimos en el 2020 y hay petróleo para rato, por lo visto. Desde 1962 la población mundial se ha duplicado y no hemos llegado a un apocalipsis ni mucho menos. Digamos que en 1962 pues, habría 3.000, entre 2.500 3.000 millones de habitantes, pues hoy en día tenemos 7.500 y no quiere decir que vayamos a un apocalipsis, aunque sí es verdad que los problemas, a mayor población, los problemas son muy diferentes a los respectos del siglo XIX o en la misma primera mitad del siglo XX. Y evidentemente el crecimiento de la población crea, digamos, otras condiciones geopolíticas y muy importantes. Otra cosa que vayamos al apocalipsis como ellos pronostican, o como quizá quieran, en fin.
El 20 de septiembre de 1983 diría el presidente Ronald Reagan, digamos el colega de Gorbachev, en un discurso en la Universidad de Carolina del Sur. Decía: muchos han reivindicado que el mundo en el que vivimos tiene límites, que todas las naciones, incluso aquellas tan pródigas como la nuestra, deben aprender a vivir con menos. Quizás recuerden un informe publicado hace algunos años titulado Los límites del crecimiento. Ese título lo decía todo. Eso es lo que decía Ronald Reagan. Y el Diccionario Soviético de Filosofía pues presenta al Club de Roma, a los planes y los programas del Club de Roma como utópicos, lo dice así literalmente, utópicos. Y hace mención, cito, a los aspectos negativos de la actividad teórica del Club de Roma, que condicionaron la aparición de una serie de recomendaciones inconsistentes desde el punto de vista científico y metodológico, y carentes de perspectiva de plano social. Aquí el plano social los soviéticos siempre lo tenían muy en cuenta. En 1992 sale una nueva versión de los límites del crecimiento, titulada Más allá de los límites del crecimiento, ya matizando muchas cosas. Entre ellos supongo que matizarían lo de las reservas de petróleo que se acababa en 1990, porque ya han pasado 2 años. En 2002 se publica Los límites del crecimiento 30 años después. En 2012 hay una edición en francés titulada Los límites à la croissance dans un monde défini. Y ellos pues siempre están hablando de una, tanto en 1972 como en 1992 como en 2012, y lo seguirán diciendo ahora, de una explosión volcánica hacia una transición inevitable, porque llegará un punto en que la población será tan alta, pues que los recursos se agoten por esa población tan numerosa, y que lleguemos a una situación pues que será, claro, de transición, pero hacia el apocalipsis, o vayan ustedes a saber hacia dónde. El 27 de mayo de 1992, Ricardo Díez Osleiner, el presidente del club, el español Ricardo Díez Osleiner, decía en una reunión del Círculo de Lectores, donde estaba presente la reina Sofía, decía: el planeta, la biosfera toda, está enfermo y por tanto la vida estará siempre amenazada. Y añadía, donde de verdad radica el mal en el propio hombre. Claro, menos los del Club de Roma, claro. Porque están enfermos en su corazón y en su mente mientras no quieran ver en toda su dimensión real el daño acumulado. Claro, los del Club de Roma son capaces de ver ese daño acumulado, especialmente a lo largo del siglo en curso, y no reconozca la urgente necesidad de cambiar de actitud y comportamiento. Vemos que estos discursos pues, nos recuerdan hoy en día a los del calentamiento global o cambio climático, o como queramos llamar. O como lo quieran llamar, no lo tienen muy claro ellos tampoco. En 1921 Alexander King publicaría La primera revolución global, obra que según Hans Making, el presidente del Círculo de Lectores, que estaba en aquella reunión que he mencionado, recordó que la parábola del Club de Roma era la siguiente, una parábola del Club de Roma. Dice así: en un estanque crece un lirio que todos los días duplica su tamaño. En 30 días sus hojas cubrirán el estanque y sofocarán la vida. Cuando ya han transcurrido 29 días, nadie piensa en recortar las hojas, pues solo ocupan la mitad del estanque. Pero al día siguiente será tarde. La explotación de la tierra crece al ritmo del lirio y el número 29, el penúltimo, ha empezado ya. En 2012 también publican 2052, un pronóstico global para los próximos 40 años, un refrito de los límites del conocimiento, más o menos viene a decir lo mismo, también matizando lo que haya que matizar. Sincronizado con la reunión del Fondo para la Vida Silvestre, la WWF, del Príncipe Bernardo, que fundó el Príncipe Bernardo en 1961, como dije antes, fundador del Club del Príncipe Bernardo. Y anuncia en este nuevo libro, en 2052, un pronóstico global para los próximos 40 años, que para el 2052 subirá la temperatura media del planeta 2 grados. Bueno, son 2 grados, tampoco vamos a morir aquí de calor. John Coleman, autor del Comité de los 300, una institución que me parece a mí que no existe y que está metida ahí como para confundir. Yo creo que es un desinformador. De todas maneras, este hombre es un desinformador supuestamente antiglobalista, pero bueno, eso es cosa, habría que ver hasta qué punto son antiglobalistas, pero en fin.
Llegaré a decir este tal Coleman, en 1900, un libro de 1922 que se llama El Comité de los 300. Dice, ocasionar de aquí al año 2050 la muerte de 3.000 millones de seres humanos a los que califican de inútiles consumidores de alimentos. Claro, los conspiranoicos antiglobalistas pues hablan que estos globalistas piensan aniquilar a parte de la humanidad para que ellos sigan con su tren de vida. Y pues eso, en el año 2050 pues habrán ya matado a 3.000 millones, fíjense, un holocausto de 3.000 millones de personas. Es una cosa, ¿cómo se puede hacer eso? Pues a raíz de bombas nucleares. Claro, los peces gordos se meten en el búnker, que empiece el espectáculo de fuegos artificiales y después ya saldrían ellos después. Cosa absurda, además porque ya lo hubiesen hecho, ya estaríamos todos muertos, pero en fin. Y en un informe que al parecer fue aprobado por el trilateralista y presidente estadounidense Jimmy Carter y aceptado por su secretario de Estado Edwin Muskie, titulado El mundo en el año 2000, se decía que la población de Estados Unidos debería ser reducida a 100 millones de personas, a 100 millones de habitantes para el año 2050. En fin, son informes apocalípticos o de futuros holocaustos o genocidio, como lo quieran llamar, pero que, claro, esto no lo pueden decir los del Club de Roma, evidentemente, pero lo dicen sus críticos, muchos conspiranoicos. En fin. Daniel Stulin, otro que tal baila, dice que los planes genocidas de Pol Pot en Camboya fueron diseñados en Estados Unidos por una de las instituciones hermanas del Club Bilderberg, el Club de Roma. Es cierto que se habla que sí, que lo de Pol Pot no es los 2 millones que se le atribuyen, posiblemente sean menos. Claro, el libro negro del comunismo los atribuye al comunismo que es el mal absoluto. Entonces, pero claro, es verdad que esos crímenes se frenaron en Estados Unidos. Entonces habría que atribuirse esos muertos al capitalismo. Pero bueno, eso no vamos a entrar ahora en eso. Coleman, el mismo Coleman del Club de los 300, llega a decir, refiriéndose también a la misma situación en Camboya. Despoblamiento de grandes ciudades de conformidad con el ensayo llevado a cabo por el régimen de Pol Pot en Camboya. Es interesante destacar que el plan genocida del dictador asiático fue formulado aquí en los Estados Unidos por una de las fundaciones de investigación financiada por el Club de Roma. Otro dato interesante es que actualmente los 300 tratan de restaurar a los carniceros de Pol Pot en Camboya. Los 300 se refiere al Club de los 300. Pues el Club de Roma, digamos, claro, es el padre del ecologismo actual. Es de la ecología política, del ecofeminismo, en fin, del ambientalismo, del cambio climático, el calentamiento global, todas estas cosas. Y es la ideología dominante de nuestro tiempo, de una manera abrumadora. Y hay de aquellos que nieguen, hay aquellos de los negacionistas del cambio climático. Y actualmente, el programa de la ONU para afrontar el cambio climático antropogénico, se entiende, a través del CO2, que expulsa al hombre, pues aumenta la temperatura. No el cambio climático, porque el cambio climático, digamos, es una redundancia, aunque también es una expresión, digamos, monista, porque ¿a qué cambio climático se refiere? Al del Mediterráneo, al del Atlántico, al continental, al Ártico, en fin. Y hoy en día, pues de aquí al 2030, la ONU tiene una serie de planes y programas llamados Agenda 2030, cuyo nombre completo es Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí está la expresión que acuñó el Club de Roma, Desarrollo Sostenible. Aquí está, pues, evidentemente, la influencia del Club de Roma en esta institución de los ONU burócratas. Bien. Del 3 al 14 de junio de 1992, ya en Río de Janeiro, se celebró la cumbre de la Tierra, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y pusieron en marcha el programa 21 de Desarrollo Sostenible, lo dice así, Desarrollo Sostenible. Y también hablaban de un Consejo de Seguridad de la Naturaleza, lo cual, en fin, es una cosa casi de risa. El 25 de septiembre de 2015, los 193 países que conforman la ONU, pues más bien sus respectivos gobiernos, claro, pues han asumido el plan de acción para reducir la pobreza en el mundo y luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Esto ya también nos suena de la ideología de género, etcétera, etcétera.
y combatir el cambio climático, y bueno, y todo eso es ideología de género, y también habla del progreso global, además lo dicen con esas palabras, progreso global, cuando el progreso siempre sabemos que siempre es parcial, ¿no? Un progreso global de la humanidad hacia el punto omega, o hacia el espíritu absoluto, si se quiere, o hacia la parusía, véanse ustedes a saber. Y se plantean estos señores 17 objetivos y 169 metas de desarrollo sostenible, lo dicen así, desarrollo sostenible. Y tratan de reducir la desigualdad entre los países, ¿no? Los cuales estamos aquí ante un igualitarismo un tanto pánfilo, porque los países van a resistir y van a luchar por su riqueza y por su hegemonía, naturalmente, y por su autarcia. Y tratan de promover sociedades pacíficas, pero que ¿de qué paz? De la paz romana, la paz hispana, la paz americana, en fin. Y otra vez incluidas en los planes de desarrollo sostenible. El punto 17 de este programa se lleva la palma. Este se dice fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Tócate los pies. Bien, lo cual, pues mueve a risa. Viniendo además de una institución corrupta, tanto lo delictivo como lo no delictivo, como era y como sigue siendo la ONU, vamos, como es la ONU. Y hablan de fortalecer la paz universal. Claro, aquí, cogidos de la mano, al ritmo de la 9ª Sinfonía, con el poema de Schiller, abrazados millones. Y también habla de fortalecer el acceso a la justicia. Claro, aquí, pues esto le habrá gustado mucho a algunos jueces estrellados que hablaban de justicia universal. Claro, de justicia universal pues será la divina. Aquí me recuerda mucho a los postulados de los papas posconciliares y sobre todo del Papa Francisco, que es mencionado por el programa de la ONU. El Papa Francisco es mencionado. La agenda, digamos, esta agenda de 2030, Agenda 2030 para desarrollo sostenible, pues es una agenda, digamos, utópica, o si se quiere, alicia, más que utópica, alicia. Es una agenda del pensamiento alicia, de la alianza de las civilizaciones. Cuando hablan de la alianza mundial, pues es algo así como la alianza de las civilizaciones. O si se quiere, una agenda aurolar, pero bueno. Pero, claro, los finis operantis de estos señores, pues van a desencadenar unos finis operis que ya veremos cuáles son los resultados objetivos de estos planes y programas que estos señores quieren llevar a cabo a través de la ONU. En España, la Agenda 2030 pues entró un poco después. España siempre llega tarde. No, mejor, en esto mejor que llegase tarde. Fue en septiembre de 2018, con el informe de progreso, ya con el gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa, que publica la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, el Caribe, así como la Presidencia del Gobierno y el Alto Comisariado para la Agenda 2030, publicado en 2019, es decir, con Pedro Sánchez como presidente en funciones. Y tiene unas perlas sabrosísimas e impresionantes. Dice: el Gobierno de España ha dado pasos decisivos en el cumplimiento de ese compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el firme convencimiento de poner a las personas y al planeta en el centro de la actuación política. A las personas y al planeta en el centro de la actuación política. Cataluña, el problema de España, la unidad de España, eso es lo de menos. Aquí lo importante es el planeta y poner al centro de las personas de todo el planeta, claro, no los españoles. La Agenda 2030 ha pasado a ocupar el centro de nuestra visión de Estado. Ni más ni menos, el centro de nuestra visión de Estado. Y representa una nueva forma, y representa nuestra forma de actuar en el mundo. Eso ya es claro. Aquí estamos en el limbo de la alianza de las civilizaciones, no estamos en la dialéctica de clase y la dialéctica de Estado. Así nos va, así nos va. Con el comunicado, se llama así, comunicado conjunto entre España y las Naciones Unidas, colaborar para el desarrollo sostenible, otra vez la dichosa expresión, que sería firmado el 26 de febrero de 2019, del año pasado, también se llega a decir: España y las Naciones Unidas han estado trabajando juntas durante mucho tiempo por la paz. ¿Pero por qué paz? Hay que dar el parámetro. Por los derechos humanos, claro, sacrosantos derechos humanos, cómo no. Y por la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad del medio ambiente y el progreso del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. O sea, esto es la ideología pura y dura dominante, y es ideología globalista, a la que, por cierto, la izquierda pues rinde tributo, más que nadie. Hoy reiteramos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es nuestra hoja de ruta para el futuro. Es nuestro plan de acción compartido y transformado para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas de las civilizaciones, suponemos.
En 2020, o sea, con esta formación de este nuevo gobierno que tenemos, de la alianza o coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pues el que se ocupa de la agenda 2030 es ni más ni menos que Pablo Manuel Iglesias Turrión, que es vicepresidente segundo para Asuntos Sociales y para la Agenda 2030, y cuyo jefe de gabinete es el ex GEMAD, José Julio Rodríguez, que claro, es un ex militar, un GEMAD, ni más ni menos. Para Asuntos Sociales, pues en fin, es todo muy coherente, está todo con mucha coherencia. Y Aone Belarra, miembro de Podemos, se hará cargo de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. ¿Qué pasa con estas cosas del ecologismo? Pues que son, como hoy normalmente se dice, son chiringuitos. Esas son palabras que se utiliza mucho. Y son, digamos, entramados institucionales que están muy bien organizados y los que se gana muchísimo dinero. Claro, desmantelarlo ahora con tesis más potentes que demuestran que lo que están diciendo pues son, vemos aquí lo que hemos visto, las perlas que hemos leído, pues lo que dicen son, digamos, cosas manifiestamente mejorables o son miserias tercianéricas, por decirlo de una manera suave, que son majaderías, por decirlo ya directamente. Claro, son, digamos, pues instituciones tan bien organizadas que ya siguen y funcionan por inercia, como quien dice, y no van a refutar, no va a venir nadie aquí a refutarlas para que estas instituciones pues pierdan, digamos, su funcionamiento institucional para ganar dinero, claro, porque todo se trata de eso, al fin y al cabo. Patrick Michael, profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Virginia y presidente de la American Association of State Climatologists, se ha referido a la burocracia del cambio climático en los siguientes términos. La burocracia del cambio climático. Fíjense, dicen, decenas de miles de puestos de trabajo depende ahora del calentamiento global. Es que, claro, es una institución tan grande, y hay muchísima gente que depende de eso. Que entonces todo el mundo va a defender su puesto de trabajo, también normal, por otra parte. Y continúa, dice, es un gran negocio. Redundó, es un negociazo. Y se ha convertido en una gran industria en sí misma. Y el profesor Philip Stott, de la Universidad de Londres, manifiesta, y si la teoría del calentamiento global colapsara, habría una terrible cantidad de gente despedida y buscando trabajo. Y gente, entre comillas, importante, esa gente con dinero, en fin, puestos, digamos, bien remunerados. Y Patrick Morse, el cofundador de Greenpeace, ni más ni menos, de Greenpeace, aunque se sospecha que están financiados por los Rockefeller, malas lenguas son las que lo dicen, llegaría a reconocer, el cofundador de Greenpeace, llega a reconocer, ni siquiera me gusta llamarlo movimiento medioambiental. No lo llamaré así nunca, porque realmente es un movimiento político, y es muy influyente a nivel global. En fin, esto es el Club de Roma y la Agenda 2030. Vuelve la sonrisa, como vuelve la humildad, como vuelven las historias que no tuvieron final, como vuelven los suspiros cuando vuelve quien se fue, como vuelven las preguntas que olvidamos responder, como vuelve el comediante cuando acaba la función, como vuelve la alegría convertida en ilusión, como vuelve la amapola, como vuelve la verdad, como vuelve